Iniciaremos con el próximo conversatorio, en el que se discutirá cómo pueden las agencias de competencia del mundo vigilar que la existencia de parámetros éticos para el uso de datos personales sea la regla y no la generalizada excepción. Para ello, nos acompaña como moderador el comisionado Rodrigo Alcázar, y como panelistas agradecemos la presencia de Javier Juárez Mojica, quien fue designado comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones desde octubre de 2016 y actualmente se desempeña como comisionado presidente en suplencia desde marzo de 2022. Ángel Trinidad, quien ocupó el cargo de comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de 2009 a 2013 y actualmente es miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y director general de Programación, Presupuesto y Finanzas del Senado de la República. Lucía Buenrostro, quien cuenta con una amplia experiencia y sólida trayectoria de 15 años en el sistema financiero internacional y actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta de Política Regulatoria de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Comisionado Alcázar, adelante. Gracias. Muchas gracias por la palabra. Bueno, antes que nada quisiera yo saludar a los invitados, a nuestros panelistas, excelentes profesionales. Muchas gracias por estar aquí, Javier, Lucía, Ángel. Yo creo que este tema se ha vuelto pues cada vez más importante en nuestra vida, ¿no? Yo empezaría diciendo la privacidad de los datos es pues cada vez más importante o al menos estamos todos más atentos, ¿no? a la privacidad. Y esto me lleva a una anécdota que les quería contar, estaba yo recordando hace unos momentos. En la prehistoria, ¿no? En la prehistoria, cuando no existía Facebook, existía otra plataforma que se llamaba Hi5, ¿no? Quizá ustedes recuerden, yo sí me acuerdo. Y bueno, pues fue lo primero que salió, Hi5, ¿no? Creé mi cuenta por allá de 2005-06 y no tenía una foto a la mano. Tenía mi cuenta creada y no tenía una foto a la mano, y pues una de las cosas que se me pasó por la mente, afortunadamente nada más fue así, fue subir la que tenía en el IFE, ¿no? Pues porque me gustaba cómo salía. Y algo me dijo, no, eso creo que no es buena idea, ¿no? Y ahí ya luego me tomé una y subí otra, afortunadamente, pero aún en ese momento como que no sabía yo exactamente qué era lo que no era buena idea. Y digo, claro, ahora para todos es obvio, más que obvio, que no puede uno, o que a menos que seas quizá una celebridad o algo por el estilo, estar poniendo muchos datos personales en plataformas públicas y que pues todos estamos muy atentos, ¿no? a la seguridad. Después de eso de Hi5 llegó Facebook y hubo un momento en que poníamos nuestra dirección a veces, nuestro teléfono, fotos de todo tipo, donde estudiábamos, muchas otras cosas. Y hoy ya no lo hacemos casi nadie, pues porque nos sentimos hasta cierto punto vulnerables, ¿no? Vulnerables cuando hacemos eso. Y yo creo que es el tema del conversatorio de hoy. ¿Por qué nos empezamos a sentir vulnerables? Creo que empezó por ahí, digo, seguramente desde antes con algunos, pero generalizadamente con todos, con Cambridge Analytica, ¿no? Los escándalos de Cambridge Analytica. Y luego, pues empezamos a pensar también en que algunas de estas empresas, no digo nada más las plataformas, las empresas que tienen nuestros datos, pues podían incluso pues, ir en contra de lo que nosotros queríamos, pero también en contra quizá de los competidores, ¿no? Nosotros aquí nos hemos dedicado a estudiar y a crear incluso pues, muchas teorías del daño, así les decimos en competencia económica, de lo que pueden hacer los competidores con datos, los monopolios con datos de sus competidores o contra sus competidores. Tommaso Valetti, que hoy nos dio que fue el key speaker en la mañana, nos hablaba de un caso muy conocido entre las agentes de competencia económica, el caso Facebook. No lo
no lo contaré a fondo, pero pues a grandes rasgos, Facebook en Alemania fue investigado por la agencia de competencia alemana, la Bundeskartellamt, porque estaba violando, ¿no?, ciertas normas de privacidad, el GDPR europeo, el Reglamento Europeo de Privacidad, por lo que sería algo así como condiciones excesivas, ¿no? No era un precio, porque el servicio es de precio cero, pero Facebook estaba imponiendo condiciones excesivas en contra de la privacidad de las personas, y pues ha sido un caso sonado que tiene que ver con lo que vamos a conversar hoy. Y digo, sin más, aquí dejaría yo mi introducción y me iría ya con las preguntas hacia ustedes. Considerando este caso, por ejemplo, de Facebook, pero en general de las empresas, Ángel, me gustaría empezar contigo. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Qué necesitamos hacer para que haya más ética en el manejo de los datos personales que tienen las empresas en su posesión? En redes y en economía digital es muy claro lo que está pasando, pero en realidad esto viene desde hace mucho. Las empresas tienen muchos datos nuestros y pues, ¿qué nos gustaría pedirles al respecto para que no vayan en contra de lo que queremos de nuestra privacidad y de otros derechos que tenemos que tutelar? Gracias. Buenos días a todas y todos. Quiero agradecer principalmente a la comisionada presidenta de la COFESE, Andrea Marván. Gracias por invitarme a participar en esta celebración de los 30 años de la ley. Y bueno, agradecer también a las demás comisionadas y comisionados de este instituto y por supuesto a mis compañeros aquí, panelistas, Lucía y Javier, que son de súper lujo. Es de verdad un gusto compartir aquí la mesa. Para contestar esto que amablemente me ha dicho Rodrigo, déjenme, creo yo, y aunque suene tautológico, debemos comenzar por el principio, ¿sí? Y el principio tiene que ver con el Internet y la protección de los datos personales. Hoy tenemos en el Internet una herramienta, subrayo, una herramienta, porque es solo eso. Por tanto, no es ni buena ni mala, ¿no? Esto pues parece una de estas verdades de perogrullo, pero luego muchas veces se toma como que es muy mala, ¿no? Si es buena o mala, dependerá de quién la utilice y cómo la utilice. Es importante resaltar que desde 1967, ojo con la fecha, ¿no? Como verán, nos llevan muchos años. Desde 1967, el Consejo de Europa creó una comisión llamada Comisión Consultiva para estudiar las tecnologías de información y su potencial agresividad a los derechos de la persona. Título, como ven, muy largo y farragoso, pero muy acertado, porque sí, en efecto, el Internet puede ser agresivo, de ahí la importancia de la ética en su manejo. Por otro lado, pues tenemos el tema de los datos personales. Para algunos, los datos son hoy la nueva materia prima de los negocios y la información es la gasolina del siglo XXI. Lo que debemos procurar es no incendiarnos, ¿no? Seamos cuidadosos. Los datos personales es un tema que está íntimamente relacionado con la dignidad humana. En Europa han avanzado mucho en ello. Como ya les mencioné, esta comisión del 67, de 1967, así lo demuestra. Y si algo ha quedado claro desde entonces, es que la dignidad y la libertad pueden verse seriamente afectados si los datos personales son manejados sin cuidado, o peor aún, si se manejan con fines distintos para lo que fueron recogidos. Puede haber aquí efectos muy perversos. Aunque el origen de este derecho de los datos personales es incierto, ya en 1888
El juez Cooley habló de algo que él llamó el derecho a ser dejado solo. Fíjense qué importante. Misma idea que es tomada y desarrollada por dos jueces, Warren y Brandeis, al establecer que el derecho a la privacidad es el derecho más importante del hombre moderno, porque es el derecho a la soledad, el derecho a estar solo cuando uno lo desea, el derecho, decían ellos, en pocas palabras, a que lo dejen a uno en paz. Visto así, el derecho a la protección de los datos personales es el reconocimiento de una esfera propia exenta de intromisiones. Esto hoy no es suficiente. Hoy las personas no solo reclamamos el derecho a ser dejados solos, es decir, no solo reclamamos que no se entrometan en nuestra vida privada, porque esto tiene un sentido negativo, una especie de no hacer, tanto por parte del Estado como por parte ya ahora de las empresas privadas, sino esto implica un derecho de control conocido como la autodeterminación informativa. Esto es algo muy importante. Y esta autodeterminación informativa es sobre la información que sobre cada uno existe. Es decir, en lugar hoy de estar esperando que no se metan con uno, ahora nosotros queremos el control, queremos esta autodeterminación sobre nuestra información, y esto implica la posibilidad de crear normas y mecanismos que permitan y promuevan que esto suceda. Así lo concibió a fines de 1960 Alan Westin, quien habló de la privacidad como el derecho del ciudadano a controlar las informaciones sobre uno mismo. Es decir, ya no como un mero derecho de defensa ante las intromisiones, sino, como ya decíamos, como un derecho activo, como la posibilidad de control sobre lo que nos es propio. ¿Y por qué es tan importante este control, esta cuestión de autodeterminación informativa? Porque como lo estableció el tribunal alemán en 1983, ¿no? Y Alemania, ahorita él mencionaba Alemania, de ahí es un país muy importante al respecto. En 1983, el tribunal alemán estableció pues digamos, dio como el parámetro, los márgenes sobre los cuales habría de desarrollarse esto, porque dijo, la proliferación de centros de datos ha permitido, gracias a los avances tecnológicos, producir una imagen total y pormenorizada de la persona respectiva, es decir, crear un perfil de personalidad, incluso en el ámbito de su intimidad, convirtiéndose así el ciudadano en un hombre de cristal, lo cual, como ven, pues nos deja a los ciudadanos indefensos. Me detengo aquí en dos elementos. Primero, datos sueltos pueden quizá no dar una idea clara de alguien, pero si esos datos se suman, se ordenan, se ponen en concordancia, entonces, como dice el tribunal alemán, se puede producir una imagen total y pormenorizada de la persona respectiva, es decir, un perfil de personalidad. Esto es a lo que Madrid Conesa le llama teoría del mosaico, pues pueden existir ciertos datos que a priori pueden resultar irrelevantes y que, sin embargo, en conexión con otros, quizá también irrelevantes, pueden servir para hacer totalmente transparente la personalidad de un ciudadano, al igual que ocurre con las pequeñas piedras que forman los mosaicos, que en sí no dicen nada, pero unidas pueden formar conjuntos plenos de significado, dice Conesa. Es decir, cierta información considerada de manera aislada puede no resultar ofensiva, pero en cuanto se procesa, se le da tratamiento, se puede convertir en información fatal. En una sociedad moderna, globalizada como la nuestra, es imposible que no haya información de cada uno diseminada por ahí. Por ello, lo importante es, más que evitar esa información, lo cual es imposible, debemos controlar ese flujo.
Y esta es la parte relevante de esta nueva visión respecto al tema: el control, la autodeterminación de qué se hace con nuestros datos personales y, por supuesto, y lo más importante, la ética en su manejo. En la actualidad, los datos son un preciado recurso para las compañías, pues gracias a su procesamiento y análisis a gran escala, lo conocido Big Data, es posible conocer comportamientos, influir en ellos, identificar patrones y tendencias o hacer predicciones que sirven para tomar decisiones, diseñar estrategias, posicionar ideas, ofrecer productos y servicios personalizados, diagnosticar problemáticas o proponer soluciones. Como ven, hoy, pues nuestros datos valen mucho más allá de lo monetario, aunque como titulares de ellos no siempre nos demos cuenta, pues en estos se sustenta, entre otras cosas, nuestra identidad y derechos: la salud, la propiedad, la libertad, la igualdad, etc. Hay un ejemplo quizá un poco chusco, pero real, ¿no? Casi todos, pues, compramos pizzas por ahí alguna que otra vez, y para eso pues nos piden nuestros datos, nombre, ¿no? Digo, no nos piden edad, pero sí nombre, dirección, bla, 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 ¿no? Luego va uno a la farmacia, compra un medicamento, le dicen a uno: oye, te ofrecemos un 10%, pero danos tus datos y lo ponemos en una tarjeta, ¿no? En fin, va uno en los bancos, pues hay igualmente muchos datos. Bueno, pues ustedes imagínense que compran en la pizza pues triple queso, triple chorizo, triple no sé qué, y la compran 3 veces a la semana. Entonces pues queda registrado que Ángel Trinidad es un gordo que además come muchas grasas, ¿no? Y luego, pues, si voy a la farmacia y, pues, ahora sí, perdón, ¿no? Pero si compro, pues, pastillas para el corazón, ¿no? Pastillas para la presión alta y, pues, perdón, pues, la edad, un Viagra, ¿no? Y lo compro 3 veces a la semana, pues van a decir: hombre, a ver, por Dios, este hombre tiene triple grasa, come triple grasa, está enfermo del corazón, ¿qué va a pasar? Bueno, pues esta información pues, sola pues no nos sirve mucho, pero ya consolidada con esta teoría del mosaico que dice con esa, la compra una aseguradora. Y pues la aseguradora va a decir: pues Ángel Trinidad, ¿qué crees, mano? ¿No? Tú, tu prima, que antes costaba 10 pesos, hoy pues con esta información, pues te tengo que decir que tu prima va a subir a 20 porque no te cuidas, ¿no? Y si, digamos, pues tomas muchas grasas y compras medicamentos que es muy probable que te hagan que te den un infarto. Entonces, pues no te puedo dejar así nomás el precio de la prima. Hace tiempo escuché en una conferencia algo que me dejó literalmente mudo, ¿no? Cuando estaba yo por allá en el IFAI. Y dijo un ponente que la personalidad virtual es independiente de la realidad de cada persona. Es decir, no refleja necesariamente sus características, ya que para las finalidades comerciales que se da a las hiperbases de datos, yo soy lo que mis datos dicen que soy. Así que imagínense la importancia de la ética en su manejo, ¿no? Si somos eso, pues ¿quién maneja eso para ayudarnos o perjudicarnos? Y precisamente por todo lo que implica su manejo, el aseguramiento de la confianza es clave en su tratamiento y es elemento esencial en cualquier política de competencia. Según una encuesta realizada a directivos de análisis de datos de varias partes del mundo, se reportaba que el 92% estaba preocupado, el 92% de las empresas, preocupado por el impacto que podía tener en su reputación empresarial, corporativa, la falta de confianza sobre la gestión de los datos. Así pues, las empresas deben entender que proteger los datos personales representa un valor comercial para ellas en cuanto a la confianza. Hoy, las mayores amenazas para las empresas no vienen solo de la competencia con otras, sino de su capacidad para ganarse y mantener dicha confianza de los consumidores, para lo cual es indispensable tener ética en su manejo. Por eso es por lo que se habla hoy de la ética de los datos, que se refiere a la evaluación que se hace de las prácticas de recopilación, creación, análisis
y envíos de estos para saber si estas pueden afectar a las personas y de las recomendaciones de conductas correctas e incorrectas sobre su utilización. Podemos decir que la ética digital es una especie de código social que deben adoptar las empresas involucradas para afrontar y solucionar los problemas que el uso masivo de Internet genera en distintos ámbitos, como en temas de propiedad intelectual, ciberseguridad, libertad de expresión, privacidad, protección de datos, desconexión digital, entre otros. La ética, pues, en el tratamiento de los datos tiene que ver con la forma en la que estos se obtienen, almacenan, administran y disponen acorde a principios de equidad, respeto, responsabilidad, integridad, calidad, confiabilidad y transparencia. Esta la puse para saber que ya me queda muy poquito tiempo antes de que me regañen aquí de este lado. Pero dado que no todas las empresas actúan con ética, a lo mejor habría que hacer lo que hacen algunas autoridades de la materia en varios países que elaboran un reporte anual de actividades en el cual difunden los nombres de aquellas empresas que fueron sancionadas, de tal manera que la publicación del nombre impacta como medida en el cumplimiento, pues afecta en cierta medida la reputación de la empresa al evidenciarla y exponerla a la vergüenza pública. La difusión de los nombres busca tener un efecto reductor del incumplimiento y que sean casos que sirvan de ejemplo a otras empresas de lo que puede ocurrir si no respetan la norma. Para equilibrar la competencia económica con la protección de los datos en los mercados digitales de una manera ética, se requieren varios aspectos, mencionaré 3 o 4. Marcos regulatorios que prevean la suficiente con enfoque global sin sobreregular, normas de responsabilidad empresarial, buenas prácticas y códigos de ética, educación digital para todos los actores, etc. Para finalizar, ya dije, van algunos datos que nos dan cuenta de la dimensión del reto o de la problemática según se quiera ver. La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares estimó que en 2022 había 93 millones de personas usuarias de Internet, lo que representa 78% de la población de 6 años o más. Aquí hay un tema con la cuestión de la edad, que hay muchos niños que tienen acceso a Internet, pero es otro tema que no cabe aquí. Acorde con la misma encuesta, en el 22, el uso principal que se le dio al Internet fue para comunicarse un 94% y luego acceder a las redes sociales 90% y entretenimiento 90%. La realización de pagos vía Internet incrementó de 18 en 2019 a 27% y eso implica un tráfico de datos muy importantes. Finalmente, la plataforma digital Domo, en su último reporte, Data Never Sleeps de 2021, dice que por cada minuto en Internet, por cada minuto compartimos 1.7 millones de piezas de contenido. Publicamos 67,000 fotos en Instagram, unas tomando. Enviábamos 231 millones de correos electrónicos, invertíamos 1 millón de horas en plataformas streaming, mandábamos 2.4 millones de Snapchats, subíamos 347,000 tweets, hacíamos 5.9 millones de búsquedas en Google. Debemos tener claro, pues, que la responsabilidad del cuidado de los datos en el mundo digital es compartida entre quienes los recolectan y quienes somos usuarios de las tecnologías, pues solemos aceptar las condiciones de uso sin leerlas. Se los apuesto, que la mayoría no las lee. Gracias y perdón. Muchas gracias, Ángel. Muy interesante. Déjame regresarme a una de las cosas que primero dijiste, el derecho a ser dejado solo. Yo creo que voy a hablar con mis hijas pequeñas de que tengo derecho de vez en cuando a ser dejado solo. A ver qué les parece. No, o sea, el derecho a ser dejado solo, la verdad me gustó mucho el concepto. Ahora le decimos derecho al olvido también, ¿no? Es algo parecido, el derecho al olvido. A que una red social o a que una empresa se olvide de mí, ¿no? Cancele mis datos. Tocaste muchos puntos y déjame pasar de, digamos,
lo que puede ser un poquito más negativo del derecho al olvido, del derecho a ser dejado solo cuando alguien se está defendiendo, a algo que también más o menos tocaste y preguntarle algo a Lucía. Digamos, cuando una empresa tiene muchos datos y empieza a poder personalizar, ¿no? Creo que Ángel lo tocó, a personalizar perfiles, pues bueno, entonces igual y ahora la prima te sale más cara, la prima de tu seguro, pero también hay forma de que los datos sean utilizados para que el mercado funcione más competitivamente, ¿no? Si tú regulas bien, si pones algunos estándares, algunas obligaciones de compartición de datos entre empresas, pues en una de esas es mejor para ti porque alguien más te puede ofrecer esa misma prima más barato, ¿no? Aquí esto nos lleva a lo que se conoce como Open Finance o finanzas abiertas, y yo creo que Lucía, con su experiencia en la CNBV, en la Comisión Nacional Bancaria de Valores, nos podría dar mucha luz sobre esto. ¿Qué retos se están encontrando en México para la implementación de las finanzas abiertas? ¿Cómo funcionan? Si hay forma de usar los datos de forma procompetitiva, ¿qué se necesita para llegar ahí? Gracias, Lucía. Sí, buenas tardes y primero muchas gracias por la invitación. También es un privilegio y un halago estar aquí con ustedes. Gracias a la comisionada presidenta Andrea Marván, a todos los comisionados que como siempre me reciben con mucho, con un gran gusto de verlos y ustedes de que estemos compartiendo conocimientos y experiencias. Yo creo que ya Ángel nos compartió pues, la historia no solo de la digitalización, sino la protección de datos que se remonta a muchísimos años. Pero lo que hemos visto en los últimos años pues es verdaderamente una revolución, ¿no? Estamos entrando ya entramos a niveles de digitalización tremenda y esto a partir del COVID, de la pandemia, se ha acelerado dramáticamente. Si los datos de la Enduti que nos compartía Ángel lo demuestran claramente. Ahí tenemos un parteaguas después de la pandemia, en que por fuerzas de necesidad que tuvimos de irnos a nuestras casas, pero también el seguir con nuestros trabajos y con nuestra vida, pues nos obligaron a entrar a ese mundo digital, ¿no? Ya en algunos momentos hasta se nos confundimos cuál es nuestra personalidad digital y cuál es nuestra personalidad física. Y bueno, eso pues se refleja mucho en el sistema financiero. En el sistema financiero, todas nuestras finanzas, inversiones y patrones de compra están siendo almacenadas en computadoras, en sistemas. Y eso tampoco es nuevo. Desde los años 50, cuando se inventan las computadoras y se introducen en el sistema financiero, ya el solo hecho de que alguien llegue a abrir una cuenta y le empiecen a teclear una computadora, la IBM o lo que sea, la más antigua, ya estábamos en un proceso de digitalización de nuestros datos. Pero esto pues, lo hemos visto aceleradamente en estos últimos años. Y también ahí tenemos que considerar que las nuevas tecnologías han contribuido mucho en acelerar este proceso. Por ejemplo, tenemos las tecnologías de cómputo de la nube que han facilitado el almacenamiento, el intercambio y la explotación de información. Ya hablaba Ángel del famoso Big Data, es el análisis de muchos datos, el poder almacenar muchos datos y además poder procesarlos en tecnologías como la nube, pues han facilitado y han acelerado ese deseo de análisis de datos y explotación. Y esto pues para hacer todo esto se han convertido en herramientas de publicidad focalizada para una oferta de datos y servicios especializados. Con esta explotación de datos, pues también vemos una ola de nuevas empresas en el sector financiero y no financiero, las llamadas empresas de tecnología financiera, las fintech, que también en el mundo han mostrado que pueden ofrecer productos innovadores y servicios que los participantes del sistema financiero tradicionales no otorgaban. Esta revolución basada en datos es comúnmente llamada finanzas abiertas.
Y esto, bueno, me trae al punto central de esta conversación, que es la política de competencia y la ética de datos. El simple hecho de compartir datos financieros personales provoca una serie de cuestionamientos éticos, legales y económicos. Hay que recordar que el origen de las finanzas abiertas se remota a un problema de competencia económica y concentración del sector bancario. En países como Reino Unido, Australia y la Unión Europea, por causas de quejas que se les llama el super complaint que hubo, por ejemplo, en el Reino Unido, de la alta concentración de los servicios financieros en el sistema bancario, los reguladores instruyen a los bancos a compartir los datos que tienen en su posesión y, ojo, muy importante, con el permiso de sus clientes. Esto para incrementar la competencia entre ellos. Y bueno, con la digitalización este riesgo de concentración solo se va acentuando. Estamos viendo concentración no solo en los que proveen los servicios, pero también en las instituciones que dan servicios secundarios a esas instituciones, ¿no? Entonces, los problemas de concentración se están acumulando porque tenemos ya participantes tecnológicos con ventajas competitivas no solo en la proveeduría de servicios financieros, pero también tecnológicos. Y bueno, la prevención de monopolios en estos mercados es esencial para tener un sistema financiero sano, un mejor servicio a los usuarios, estimular innovación y la diversidad en el panorama financiero digital. Y lo que estamos haciendo por muchos caminos del Estado, del sector del financiero, es apuntalar ideas con propósitos de atender estas preocupaciones, y una de las principales preocupaciones es la protección de datos personales. Y bueno, aquí tengo una imagen que me robé del Financial Stability Institute, que lo adecuamos a lo que tenemos, lo adecué un poco en lo que tenemos en México. ¿Qué es lo que tiene el Estado como herramientas? Bueno, tenemos instituciones como la COFESE, la CNBV, RENAPO, todo, que nos dan herramientas de facilitaciones de política pública para poner las fundamentaciones, las raíces de este árbol, que nos van a dar herramientas para esta protección de datos personales. Tenemos las tecnologías facilitadoras como los celulares, computadoras, tecnologías de nube, criptografía, telecomunicaciones, que facilitan la protección, pero también facilitan el intercambio de información. Y en el sistema financiero, pues tenemos todos los productos que nosotros consumimos y que en un caso positivo, como el tema que nos decía Ángel de la farmacia, también tenemos el caso positivo que nos ofrezcan mejores servicios. Tal vez, si se dan cuenta que Lucía Buenrostro corre maratones, come saludable, nos ofrezcan una prima menor. Entonces, bueno, ahí en el tema de servicios financieros lo que estamos interesados es en que con esa información se pueda dar mejores servicios. Y aquí, bueno, quiero señalar aquí en México, pues el parteaguas fue la publicación de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, la ley FinTech, que se publicó en marzo de 2018. Con esta publicación, pues México se une a esa revolución, que es el intercambio de datos con estándares tecnológicos en el sistema financiero. El artículo 76 en particular de esta ley obliga a las entidades financieras, los transmisores de dinero, las sociedades de información crediticia, las cámaras de compensación, entre otros, a establecer interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas que posibiliten la conectividad y acceso de otras interfaces desarrolladas o administradas por los mismos sujetos de esta ley. Este artículo establece responsabilidades de regulación con respecto al intercambio de datos financieros. Y lo que es muy interesante de este artículo, que lo hace por fases, porque una cosa es intercambiar datos financieros que ya son públicos, datos financieros que son agregados, que no contienen demasiados datos sensibles. Y bueno, lo interesante, donde se pone muy interesante, es cuando nos obliga la ley a crear esa plataforma de política para que las instituciones compartan, con permiso de los usuarios, la información de datos transaccionales.
Y bueno, esto es lo que generalmente llamamos finanzas abiertas. También es importante señalar, y esto nos ha llevado muchas horas de reflexión en la CNBB, que no hay una definición única de finanzas abiertas. Como decía, en sus orígenes surge como un tema de competencia y en muchos países se ha desarrollado por otros motivos, temas de fomento a un tipo de industrias o temas de fomento a cierta tecnología o temas de inclusión financiera. Pero si aceptamos que en general finanzas abiertas se refiere a la función de permitir que las entidades financieras compartan la información de las personas usuarias a otras entidades, previa autorización expresa de estas, es en lo que nosotros estamos ocupados y preocupados, ¿no? Porque ahí es donde entra el tema de ética. Sin duda podemos ver muchos beneficios de este ambiente de finanzas abiertas. Primero, se introduce un elemento de competencia entre entidades financieras y empresas fintech al explotar los datos con el objetivo de proveer de mejores productos y servicios a las personas usuarias. Para las personas se les devuelve el poder de usar los datos personales que generan en las instituciones para poder tomar mejores decisiones de elección de productos y servicios y mejorar el manejo de sus finanzas. Y lo que esperamos es que eventualmente la competencia entre las instituciones pueda llevar a tasas más bajas, mejores ofertas y servicios más innovadores para los usuarios. También para las instituciones que hay un beneficio que es reducir los costos al brindar los servicios de una mejor manera, pueden aumentar su oferta, incrementar el número de participantes y también mejorar sus procesos de supervisión en sus operaciones. Lo que esperamos y lo que se ha visto en las experiencias en otros mundos es que este esquema de finanzas abiertas también genere una mayor participación de la población en el sistema financiero al tomar control de su información y usarla en la toma de decisiones para hacer su demanda de productos. También esperamos que facilite las transacciones de pagos y bueno, esto que en general lleve a una mayor inclusión financiera en México. Porque digo, eso es uno de los temas muy importantes que estamos también ocupados y preocupados en la Comisión y en todo el sector financiero, es que México, a pesar de que es la 14ª economía del mundo, tenemos el 50% de las personas sin un producto financiero. Entonces, pues bueno, ya ahorita la verdad estamos, que todo lo que sea una opción de tratar de reducir esta brecha en la inclusión financiera, pues la estamos tratando de explorar. Y finanzas abiertas, se ha dicho que nos puede ayudar mucho a esa reducción en la brecha de inclusión financiera, pero es muy importante decir los cómo, no es, y que las autoridades tengamos un control y una vigilancia de esa ética en el manejo de información personal. También quisiera recalcar, y bueno, esto se ve un poco en el árbol que les presentaba, que también dentro de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, lo que es muy deseable y además creemos que es crucial para esta implementación de finanzas abiertas en México, es que ya tomemos en cuenta los desarrollos tecnológicos y legales que ya cuenta México, ¿no? No tenemos que inventar el hilo negro. En primer lugar, tenemos la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Eso ya tiene muchos años y lo que estamos tratando de hacer en la implementación de nuestra regulación, que sea respetada hasta sus últimas palabras, ¿no? También tenemos la Ley General de Mejora Regulatoria, que nos obliga a facilitar los procesos regulatorios que tenemos y que implementemos para este ambiente de finanzas abiertas. O lo que ya les comentaba, la ley para regular las finanzas, regular las instituciones de tecnología financiera, la ley FinTech, pues nos dio ese parteaguas en la industria financiera que nos obliga a hacer este tipo de regulaciones para crear este ambiente. Y bueno, tenemos otros elementos tecnológicos
como el sistema de firma electrónica avanzada, que es lo más, yo considero a punto personal, es lo más acercado a lo que tenemos en México, a una identidad digital. Y bueno, esto está muy bien fundamentado en el Código de Comercio, ¿no? Entonces, si nos apegamos a establecimientos legales y tecnológicos que ya tenemos, creo que podemos ya partir de esas raíces que el Estado de México nos ha dado para construir este ambiente de finanzas abiertas. Y bueno, adelantando, creo que ya Ángel lo mencionó, el sistema de finanzas abiertas y una de las preocupaciones que tenemos en la comisión es esa dualidad de defensa de derechos, porque tenemos los derechos pasivos de los usuarios, y esto es que las instituciones tenemos la obligación de crear mecanismos para proteger los datos de los usuarios, imponerle a las entidades financieras que tienen todos nuestros datos restricciones y regulaciones que los obligue a esa protección sin que los usuarios tengan que hacer nada. Y tenemos los derechos activos, que es donde las finanzas abiertas tienen un rol muy importante, que es la habilidad de que las personas tomen acción directa alrededor de su información y activamente digan, bueno, yo sí le quiero compartir mis datos personales financieros a esta otra empresa porque eso me va a ayudar a facilitar mis decisiones. Y eso es la dualidad que tenemos que estar siempre tomando en cuenta en esta implementación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Dentro de los muchos puntos muy interesantes y variados que tocaste, yo creo que con el que cierras, que ya habías también aludido un poquito antes, es uno de los más importantes, el consentimiento, ¿no? El consentimiento es fundamental para saber si los datos se usan bien o mal, y desde la perspectiva, déjenme ponerlo desde la perspectiva de competencia, de manera pro-competitiva o anticompetitiva, podríamos también decirlo. Y yo creo que aquí lo voy a ligar con algo que le quiero preguntar a Javier, que yo creo que nos puede dar mucha luz con la experiencia del IFT. Aquí, digamos que utilizando este concepto de consentimiento, me regreso a algo que nos preocupa. Las finanzas abiertas es algo más bien que nos motiva, ¿no? Un poquito más, pero algo que nos preocupa es la ciberseguridad, ¿no? Cuando los diversos agentes económicos que tienen en su posesión datos nuestros, por ejemplo, los concesionarios de telecomunicaciones, entre muchos otros, tienen esos datos, incluso pues, son dueños de las redes por las que pasan esos datos, y sin nuestro consentimiento y de manera unilateral violan, digamos, esas protecciones que nosotros quisiéramos que tengan las redes y se meten, ¿no? A ver qué hay ahí, qué está pasando por sus redes, pues entonces podemos hablar pues que hay violaciones a la ciberseguridad. A veces no vienen de ellos, ¿no? De los agentes económicos, sino que quizá puede ser un hacker o alguien que está afuera. Pero lo que sí tengo entendido es que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión también se prevén incluso algunas normas sobre privacidad. Y entonces, yo lo que te quisiera preguntar, Javier, es ¿qué podemos hacer para que esa ciberseguridad prevalezca, para que esa ciberseguridad estemos nosotros tranquilos de que un concesionario, por ejemplo, no puede acceder a nuestros datos, a lo que está pasando por su red, y pues que nos vaya a hacer algo con esos datos que no queremos? Gracias, Rodrigo. Pues en primer lugar agradecer la invitación para estar aquí en esta jornada por la competencia, la presidenta Andrea Marván. Brenda, un gusto saludarla también. Rodrigo también nuestro. Y por supuesto compartir también, es un honor compartir panel con Ángel, con Lucía. Y antes de dar ya respuesta y hacer mi exposición, Rodrigo, y también como papá de niñas inquietas, demandantes, te digo que si encuentras esa manera te paso el tip de hacer valer el derecho, o si hay demandas colectivas, me contemples.
Que se para junten. Nos unimos en eso. Mira, ya entrando en materia de este panel, sí creo que es relevante recordar lo que dijo el CEO de Google en el Foro Económico Mundial de Davos del año 2018. Y él lo que dijo es que con la inteligencia artificial, el impacto que puede tener la humanidad, la civilización, pues puede ser equivalente o más al que en su momento representó el fuego o la electricidad. Hay que ponerlo en su justa dimensión. Eso, lo cierto es que sí, la inteligencia artificial, pues como tecnología de propósito general, pues puede impactar en todos los sectores, en todas las actividades: agricultura, salud, transporte, prácticamente en todo, hasta en la democracia, creo. Entonces, partiendo de eso, creo que vemos cuál es la relevancia estratégica de los datos. ¿Por qué digo esto? Hemos venido pasando de programación que se conocía como determinista, donde los programadores estaban escribiendo el código con este enfoque de que si el semáforo está en rojo, el vehículo lo detienes. Pero después de eso, ya con técnicas más avanzadas como esto de las redes neuronales artificiales, machine learning, grandes bases de datos, pues ese es el insumo que permite generar todas esas aplicaciones de inteligencia artificial. Entonces creo que lo primero es que tenemos que ver es que cuando hablamos de los datos, estamos ante un recurso estratégico, o tal vez hasta le podríamos decir esencial. Creo que con la ventaja de que aquí pues se puede replicar, compartir, etcétera, pero después entramos a ese tipo de temas. ¿Y qué necesitamos para tener esos datos, que termina siendo el insumo? Pues primero te diría que es la infraestructura digital. Hemos escuchado hablar de las redes 5G, quinta generación de los servicios móviles, y creo que lo primero que tenemos que tener presente ahí es que es mucho más que bajar los videos de estas plataformas de video sobre demanda rápido, o en segundos. Es mucho más que eso, porque ciertamente implica altas velocidades de transmisión, pero también latencias del orden del milisegundo que te permiten tener aplicaciones en tiempo real de misión crítica, cirugías a distancia, vehículos conectados, etcétera. Y la otra que es muy relevante para el tema de los datos es la densidad de dispositivos que se pueden conectar. Estamos hablando de hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. Entonces eso permite tener sensores para el clima, la temperatura, la contaminación, el tráfico, los sismos en la costa. Pero ahora, después de esto, creo que es relevante y lo podemos ver, pues no nos sirve la información en el sensor que está en la costa. Esos datos que están generando que hay un sismo en progreso, pues tienen que transportarse. Hacía ya referencia Ángel a esta, diciendo que la información es como la gasolina. Creo que continuando con esa analogía de energéticos, pues ciertamente se ha dicho que los datos serían como el petróleo. No nos sirven directamente en los dispositivos, en los sensores alejados, hay que transportarlos, y ahí pues también no es nada más, no basta con tener esos accesos inalámbricos, sino que hay que tener lo que yo le diría que son los datoductos, haciendo referencia a lo de los oleoductos, ¿no? Entonces hay que transmitirlos hasta esos data centers, que serían como las refinerías, y entonces a partir de ahí pues es que realmente se le puede sacar provecho. Entonces creo que para tener datos, aprovecharlos, lo básico, partimos de tener esa infraestructura digital que no se limita a 5G, requiere las fibras ópticas, las torres, los centros de datos y la capacidad de cómputo que tengamos en esos centros de datos. Hay retos que creo que es importante tenerlos presentes. México, como ustedes saben, es uno de los países más caros en materia de espectro radioeléctrico. Y pues el espectro radioeléctrico es ese oxígeno de todos los dispositivos inalámbricos. O sea, no tendríamos el Wi-Fi, las comunicaciones de los smartphones, etcétera, sin espectro radioeléctrico.
Pero no queda ahí nada más. Se requiere, les decía, estas redes de fibra óptica, etcétera. Y ahí también lo que estamos viendo es que a veces, y toda vez que a nivel constitucional es un tema reservado el desarrollo urbano y entonces el despliegue de las redes reservado a las autoridades locales, a los municipios, pues también con 2.500 municipios en el país, pues llega a ser un tema sumamente complejo poder tener un despliegue eficiente de las redes. Entonces, ahí creo que tenemos un par de retos como Estado, ni siquiera solamente del sector telecomunicaciones, porque esto termina teniendo impacto de manera transversal en toda la economía. Hablabas de la privacidad también y de cómo, pues, a veces los usuarios nos podemos sentir vulnerables con lo que compartimos y hay historias, etcétera. Creo que ese es un tema muy relevante porque cuando hablamos de las brechas digitales, una es la de acceso, por supuesto, si hay cobertura o no de los servicios en cierto lugar, otra es la de asequibilidad, de si la gente tiene los recursos para pagar o no. Pero hay otras dos que cada vez cobran más relevancia y lo hemos visto en la Enduti, por ejemplo, de 2022, que tiene que ver con el aprovechamiento, las habilidades que tengan los usuarios para utilizar y conectarse a Internet, y una más o menos nueva, la de confianza. Porque mucha gente no se conecta precisamente porque siente que si se conecta va a estar expuesto y entonces pues mejor nos mantenemos al margen de Internet. Te digo que estas son relevantes porque en esta última encuesta, más del 50% de los mexicanos mayores de 6 años que no utilizan el Internet, más o menos estamos hablando de 25 millones que no lo utilizan y más de 13 millones dicen que no lo utilizan porque no saben utilizarlo. Entonces ahí creo que es importante tener estas estrategias de alfabetización digital. El IFT de hecho tiene institucionalizado eso en nuestro programa anual de trabajo desde el año 2022, pues que la gente tenga las herramientas. Eso es por el lado de los usuarios, pero no nos quedamos nada más ahí. Hablaba también Ángel de los medicamentos, de los hábitos alimenticios y cómo cruzando esa información, pues una aseguradora, por ejemplo, podría sacar ventaja importante. Es ciertamente un ejemplo muy bueno, pero podemos encontrar ejemplos similares hasta donde menos no lo imaginemos. Uno que me pareció interesante una vez en una conferencia es la de la lavadora, washing machine, que esta ponente le decía en realidad puede ser más bien como que la que nos espía y una especie de washing machine. Y tiene ejemplo, dice, a ver, una familia que tiene una lavadora con el Internet de las cosas, que su ritmo, sus hábitos de utilizar esa lavadora es 2 veces al día, en cierta modo, o sea, si es muy delicado, normal, etcétera, y utiliza normalmente cierto detergente. Si tú ves esa información, pues si resulta que ya tiene una semana que no la han utilizado, a lo mejor están de vacaciones. Y esa información a dónde puede llegar, lo que tú preguntabas, ni siquiera los proveedores, algún hacker o algo que está en medio viendo esa información. O si de repente, en lugar de estar utilizando ciclo normal, ya todo lo hace con ciclo súper delicado, pues es que a lo mejor ahí la situación económica cambió. Y ahora el tipo de ropa que utilizan es otra. O que de repente nunca utilizaban y empiezan a pedir detergente de ropa para bebé, ahí hay niños. Entonces, puede prestarse a tener muy perfilados a los usuarios y de cosas que a lo mejor pues está en este Internet de las cosas. Ahora, ¿por qué o qué podríamos hacer? Una ciertamente será esa alfabetización digital, pero en otra conferencia escuchaba cuál es el problema en materia de ciberseguridad o de seguridad en el Internet de las cosas, que el usuario no lo ve y el mercado no lo paga. Y es que cuando vamos a buscar una pantalla, una Smart TV, pues te fijas en el precio,
te fijas en el tamaño, en la resolución, pero ¿quién está viendo? A ver, ¿y qué estándar de seguridad tiene? Creo que no estamos muy acostumbrados a buscar ese tipo de atributos en los productos que compramos. Lo que estamos haciendo en el IFT, emitimos un código de mejores prácticas para el IoT y es pues hacer una especie de base de datos donde recolectando información de todos los dispositivos lo podamos tener ahí a disposición del público y pues ya podamos tener un comparativo de qué parámetros o qué atributos de ciberseguridad tiene cada uno de los dispositivos de Internet de las cosas. Eso por un lado. El otro que también creo que es sumamente relevante aquí, que ya se mencionó, es el de la ética. Y la ética, cuando uno ve las recomendaciones de la OCDE, la de la UNESCO, que se emitió el año 2001, aprobada por todos los países, una de las mayores preocupaciones son los sesgos que puede haber. Sesgos que derivan desde los datos, desde la representatividad que podamos tener. Seguramente ustedes recuerdan este ejemplo del sistema de reclutamiento, que de manera automatizada veía los currículums de candidatos para ocupar algún puesto directivo y pues prácticamente mujeres no aparecían después de pasar por ese sistema. Pero también cuando uno ve, esto en realidad termina siendo un reflejo de las realidades que tenemos como sociedad. Uno se mete, escribe un término neutral, podemos decir neutral, en un buscador, persona exitosa, persona de éxito. Pues puede ser mujer u hombre, pero cuando uno se va a imágenes, pues ves cómo se empieza a sesgar desde ahí a los hombres, ¿no? Entonces ahí es bien relevante y también para tener esa representatividad de datos, cerrar las brechas digitales. Si bien hemos pasado de tener 40, desde el 2013, 40 a 70 hogares con conectividad a Internet de banda ancha, en móvil hemos pasado de 23 a 93 por cada 100 habitantes, pues ciertamente que esos 30 hogares de cada 100 que todavía no se conectan, o esos 7 de cada 100 habitantes que todavía no tienen acceso a Internet, pues no vamos a tener visibilidad de datos. Entonces, en términos de cobertura, igual, no nos va a servir la información que se genere sobre sensores que hay en los huertos de aguacate de Michoacán para entrenar algoritmos que quisiéramos utilizar para agricultura de precisión en tomate de Sinaloa, por decir algún ejemplo. Entonces, es muy relevante si queremos ser un actor protagonista en esta economía de los datos, contar con esa infraestructura digital como piedra angular, y creo que pues lo debemos de ver como un tema de Estado. Estamos hablando de la competitividad de México y pues eso será la diferencia entre ser importadores de algoritmos o generadores de algoritmos, y ahí lo dejaría. Gracias. Muchas gracias, Javier. Yo creo que ahora hacemos ya la sesión de preguntas y respuestas. Tengo ya algunas preguntas aquí del público. Yo quisiera, nada más para preguntarle algo a Ángel, retomar un poco de lo que nos dice Javier. Yo no sé si me dio más miedo lo de la lavadora o lo de que hables de temblores en septiembre, ¿no? Todos estos rollos de los sismos y de que nos pasen la información desde las playas, decirlo en septiembre, la verdad es que a mí sí me apanica, ¿no? Entonces, no, pero creo que también mucho de lo que tocaste es que, pues los datos pueden ser usados en estas cosas que nos preocupan, pero bueno, pues también, como ya hemos dicho, pueden ser también usados para bien. Pues ya siendo más realistas, pues tener un sensor de sismos, ¿no? Es algo positivo para la sociedad, ¿no? Nos avisa cuando viene algo que es irremediable y cuando menos tenemos algo de tiempo. Entonces, creo que me regreso a lo que decía Ángel, que de cierta forma han dicho todos, el Internet no es ni bueno ni malo, ¿no? Es una herramienta. Porque sí hay mucha gente que dice, no, es que el Internet es malo,
o las computadoras son malas, o las tablets son malas. Son herramientas y ya depende cómo tú las uses. Lo mismo se decía de la televisión hace 50, 60 años, o bueno, perdón, hace 30, ¿no? Y un poco, quizá lo que no nos gusta, y esta es una pregunta para ti, Ángel, lo que no nos gusta o lo que hace que nos asusten algunos de estos temas es justamente que no sabemos cómo se van a manejar las empresas y en qué momento se van a manejar, porque muchas veces tienen avisos de privacidad que definitivamente no podemos leer. Si nos metemos a cada página a leer sus avisos de privacidad, a cada página que visitamos a leer sus avisos de privacidad, pues no vamos a acabar nunca, ¿no? No sé si por ahí vieron en YouTube unos influencers que intentaron leer los avisos de privacidad de una plataforma, me parece que en Suecia se tardaron creo que 2 días, ¿no? Completos leyéndolas sin parar, nada más de una sola plataforma. Entonces, no podemos esperar a que las plataformas nos digan, o las empresas en general, lee el aviso de privacidad. Yo te dije, ¿no? Yo te dije cómo los iba a usar. ¿Qué podemos hacer, Ángel, pues para no depender de, a ver, pues ponte a leer el pergamino y cómo le entramos al tema de que nos digan más o menos y de que nos informen mejor cómo van a usar los datos? Claro que sí. Bueno, primero déjame, respecto a tu comentario, esto de qué te preocupa más, si lo de la lavadora o lo de pues yo diría que la combinación sería lo peor, ¿no? El aviso de sismo sin tener ropa limpia, pues sale uno encuerado, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Es el peor de los sueños. Sí, es el peor de los escenarios. Pero bueno, miren, creo que una cosa que puede responder esto de cómo le hacemos con el tema de los avisos de privacidad de las empresas y qué pueden hacer las empresas es un dato interesante. Nos tardamos como país, una vez que empezó la discusión de una ley federal de protección de datos personales, ¿verdad? Nos tardamos prácticamente 10 años en que se lograra esa ley. Yo trabajaba en el IFAI en aquella época como secretario ejecutivo primero y me tocó ir a muchísimas reuniones, no saben cuántas, con la industria, con las empresas, ¿no? Tanto de telecomunicaciones como con empresas, ¿no? Productoras de muchas cosas, y se negaban rotundamente a que hubiera una ley federal de protección de datos personales, punto, una ley general, lo que hubiera. No querían regulación. Ponían, bueno, no saben la cantidad de pretextos. Me acuerdo particularmente de uno que estábamos, fuimos el IFAI a la Cámara de Diputados, promovido por unos diputados que querían, ahora sí que como, ¿no? De este lado, en esta esquina, el IFAI, y en aquella esquina, la empresa. Y pues ellos dan sus argumentos, nosotros los nuestros, etcétera. Y un empresario por ahí se paró además como iracundo de, no, si llegan a crear una ley de datos, el país se cae, ¿no? Así, o sea, imagínense, el país se cae. Porque entonces no va a haber competencia, porque nosotros usamos los datos. Terrible. Nos tardamos 10 años. Hoy sigue habiendo muchísimas resistencias, ¿no?, para el tema de datos personales por el lado de las empresas y mucho desconocimiento del lado de los ciudadanos de el tema de sus datos personales y de subir datos personales. Hace algunos años se hizo un estudio muy interesante de que si no me falla la memoria, que mi nieta diría, Abelito, si te falla, alrededor del 45% de empresas a las que se les hizo una encuesta aceptaron, por ejemplo, que usaban la información de las redes sociales de los solicitantes de empleo. Ahorita lo pensé, me acordé por esto que decías de la revisión automatizada de currículums. Bueno, pues aquí revisaban información y 45% aceptaban que no contrataban gente cuando encontraban pues fotos de gente que 10 años antes, cuando tenían
15, 18 años, pues por desgracia, ¿no? Tan jóvenes y subían la típica foto de, estamos acá bien borrachos, ¿no? Ya me tomé 4 botellas, jijiji, jajaja, y me bajo los pantalones. O sea, bueno, pues esas cosas, pues que pues, a los 18 años, pues no pasa nada, pero esa información queda ahí, ¿no? Y esto tiene que ver con el tema del derecho al olvido, que no me voy a meter, pero ese 45% que reconoció, que dijo, pues sí, yo me meto y les digo, no, mano, tú eres un irresponsable, tú esto, tú lo otro, papá, o simplemente no les digo, simplemente no los contrato, ¿no? Entonces, tenemos ese doble problema. Por un lado, las empresas que, en efecto, y lo mencionaba ya hace un rato, pues hacen unos avisos de privacidad pues, terroríficos, ¿no? Y creo que los van a seguir haciendo, y ahí mucho tiene que hacer el INAI, pues para a veces de motu propio y a veces, digamos, yo diría que con base en alguna queja, a pues, ser más estrictos con estos avisos de privacidad. Y por supuesto, hay que insistir a las empresas en 2 cosas, en sus códigos de ética y en decirles que el mal manejo de datos personales es hoy un elemento muy importante para que haya mayor o menor competencia, porque yo, empresa A, pues voy a acusar a la empresa B de que está haciendo mal manejo, y si somos del mismo ramo, pues le voy a quitar, clientes. Entonces, y la otra cosa que también mencionaba yo hace un rato, pues habrá que exhibirlos, ¿no? Así tal cual. Estas empresas están haciendo esto. Estas empresas hacen avisos de privacidad no solo kilométricos, sino con una letra así, ¿no? Amarrada, cerrada, en fin. Bueno, no me extiendo. Gracias. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Ángel. Déjenme seguir justamente hablando de preocupaciones, ¿no? De miedos, y regresar un poquito el tema a los datos financieros, ¿no? Los datos financieros, no, yo creo que pues no hay nada que nos pueda dar más miedo que alguien use mal nuestros datos financieros. Si algunos datos nos preocupan, yo creo que son los financieros. Y más en un mundo actual en el que realmente el dinero es fiduciario, es información, ¿no? Básicamente, tú tienes tanto dinero como el banco dice que tienes, ¿no? Ya no tienes un lingote guardado, no tienes una veta de plata por ahí, pues, quizá alguien la tenga, pero en general el banco dice cuánto dinero tienes y es información realmente. Entonces, pues al pensar en eso, ¿cómo hacemos para implementar bien las finanzas abiertas sin miedo a que haya violaciones de privacidad? Yo creo que en México, y una de las, hacia allá va mi pregunta, o sea, la implementación debe ser quizá hasta más difícil que en otros países como quizá Reino Unido, de los que mencionabas, porque pues por las cosas que han pasado en México en la historia, la gente de por sí le tiene miedo al banco, ¿no? 50% de la gente no tiene una cuenta bancaria, nos decía Lucía. Y entonces ahora decirle, no nada más métete al banco, sino deja que el banco mande tus datos a otras empresas, otros bancos pueden ser, pero también pueden ser otras entidades financieras o no financieras. ¿Dónde están los mayores retos de la implementación de las finanzas abiertas? Sí, bueno, creo que ese miedo es pues muy fundado. Si pensamos que le estamos compartiendo a nuestra institución financiera no solo lo que ganamos, sino dónde nos lo gastamos. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué? ¿A qué hora compramos? Tenemos insomnio y nos metemos a las plataformas de comercio y estamos comprando a las 2 de la mañana. O sea, todos esos patrones de uso y dónde nos gastamos el dinero es una información, ya lo decían, si es petróleo, es gasolina o todo. Es una combinación realmente que da pavor. Porque les entregamos básicamente no solo nuestras finanzas, pero nuestra vida, ¿no? Entonces, y el reto en México, pues es una combinación de la situación que tenemos, que la hago la combinación con la inclusión financiera. Si tomamos en cuenta que el 50% de las personas que queremos subir al barco es que las finanzas abiertas va a ser tu
opción de que entres a este mundo, pero tiene que haber una combinación y tiene que estar de manera muy responsable con una educación financiera, ¿no? Decirle a las personas, el que compartas tu dato hay un riesgo y un riesgo que también puedes controlar. Entonces, lo que estamos, pues uno de los grandes retos es esa combinación de, primero, sentar bien las bases en lo que llamaba en mi intervención anterior, los derechos pasivos. Primero, las instituciones tenemos que garantizar que tenemos las herramientas para hacer valer esos derechos pasivos, que tenemos en la regulación elementos de ciberseguridad, de tecnología, que como institución como instituciones nos permita garantizar esos derechos pasivos sin que el usuario se dé cuenta. O sea, nosotros no le tenemos que explicar a un usuario de una cuenta bancaria N2, que son las más simples, no, es que la criptografía y lo que tenemos aquí, el hackeo y el ransomware, ¿no? O sea, con eso nadie le va a entrar al sistema financiero, ¿no? Y eso lo tenemos que hacer nosotros desde el área de las áreas de regulación y poner los mecanismos para que las instituciones lo hagan sin que el usuario se dé cuenta. Una vez entradas esas bases, pues ya viene el tema de los derechos activos, de darle a las personas ese empoderamiento de estos son tus datos. Porque también una cosa que se suele confundir mucho en finanzas abiertas es de quién son los datos. Si el que nosotros se los demos a las instituciones financieras por el uso, no quiere decir que sean de ellos y que tengan la propiedad. Y esto es cuando es la problemática que tenemos en el tema de compartir los datos transaccionales. Obviamente, cuando las empresas que tienen uso de datos y que ya le agregan valor, ya le agregan un análisis, ya se convierte en una propiedad, digamos, compartida, ¿no? Pero lo que es el dato puro de los datos transaccionales, nosotros, los usuarios, somos los dueños de esos datos. Y eso tenemos que dejarlo súper claro, que todos, tanto usuarios como instituciones financieras, se den cuenta de eso, ¿no? Porque a veces se confunden, no, pero es que tiene datos que yo podría usar para hacer un muy buen negocio, sí, pero esos datos no son de esa empresa, o de ese banco, de esa institución financiera, son de las personas. Entonces, pues ese es uno de los grandes retos, ¿no? Y siempre tenemos reflexiones en el equipo. Hay tantas implementaciones de finanzas abiertas como países, porque tienen diferentes plataformas legales y tecnológicas. Y bueno, si en México tuvimos la experiencia de 10 años pasar por una ley, pues hay que aprovecharla, no hay que irnos para atrás. Ya está la ley, hay que usarla y hay que tener las herramientas para implementarla, pero también el uso de las tecnologías. Y algo que, bueno, esto ya es estándar en la literatura de finanzas abiertas, es que para poder garantizar el cumplimiento de los derechos activos, que es cuando las personas ya podemos tomar posesión y activamente decidir qué hacer con nuestros datos, que las instituciones y todo el sistema financiero no ponga herramientas tecnológicas que se conviertan en barreras. Por eso hay en la literatura de finanzas abiertas el que haya estándares tecnológicos para la compartición de datos. Y bueno, ese es otro reto, porque eso lo tenemos que determinar los reguladores. No es que un sector financiero o una empresa diga, esta es la mejor, o un país lo implementó y digamos que esto es lo mejor. No es lo que tiene que ser útil para México. Muchas gracias, Lucía. Déjenme ligar esto con algo que le quiero preguntar a Javier. Imagínense una violación de la privacidad que tenga que ver con datos financieros, y entonces, pues, lo primero que tiene que hacer, o lo primero quizá que piensa un usuario es, pues, a ver con quién voy, ¿no? O sea, ¿quién me tiene que solucionar esto? Puede pensar en el INAI, pero también puede pensar en la CNBV, o puede pensar en que quizá es el IFT, porque el dueño de las redes fue el que quizá tuvo el problema que hizo que apareciera la violación de la seguridad. Y pues en una de esas, pues la empresa de telecomunicaciones dice, pues yo no fui, el banco dice yo tampoco no fui, y entonces, ¿cómo le hacemos para que haya un responsable, o para saber identificarlo caso por caso?
Yo creo que se necesita mucha coordinación institucional en estos temas, o sea, las autoridades de competencia, las dos que hay en el país, cuando les toque, las autoridades financieras, bancarias, ¿no? Que también pues, está Banco de México, además de la CNBV, las autoridades de datos personales. ¿Cómo le hacemos ahí? ¿Qué nos dirías tú, Javier, que son las mejores cosas que nos podemos coordinar justamente para que no haya este problema de que pues, luego un usuario diga con quién voy, quién es el responsable y que no nos echemos entre todos la bolita? Yo creo que eso que dices, Rodrigo, es relevante, la coordinación institucional. Hoy por hoy tal vez no tenemos como tal una autoridad bien identificada diciendo la Agencia Nacional de Ciberseguridad de México es esta, como sí hay en algunos otros países. Fíjate que una de las recomendaciones que justamente que se elaboraron en el Comité 5G, este foro que se creó en el IFT, una de las mesas es de ciberseguridad. Y ahí precisamente lo que se está analizando y que se envió es en el marco de estas iniciativas que hay en materia de ciberseguridad, pues mandar como que los principios, las guías, lo que debería de contener una iniciativa de ley en esta materia. Y otra recomendación tenía que ver, pues, hacer un comparativo, una especie de foto benchmark de cómo está el mundo en materia de legislación en materia de ciberseguridad. Yo te diría que yo creo que deberíamos de empezar por ahí, ver pues cómo lo han hecho en otras partes del mundo. Este documento del Comité 5G puede ser un insumo, y después ver cómo a nivel institucional de leyes pues podemos generar un marco más ad hoc para el tipo de nuevas problemáticas también que están surgiendo, ¿no? Claro que sí, la verdad es que coincido y hay que también aprovechar lo que ya hay. Me parece que estamos ya en tiempo. Les agradezco mucho. Quiero nada más concluir el panel, pues digamos, recalcando la importancia de la privacidad de los datos para nuestra vida como usuarios de servicios financieros, digitales, de telecomunicaciones, pero pues también incluso pues para la competencia económica, porque pues una empresa puede malutilizar la información o los algoritmos que tiene para, ya sabemos, ¿no? Bajar, poner arriba a alguien que considera su competidor. Y pues la necesidad de que usemos bien los datos es una cosa que nos debe preocupar a todos, y pues voy a cerrar diciendo que esta coordinación institucional es positiva, debemos siempre estarla buscando, yo creo que ya la hacemos, pero debemos seguirla buscando, y pues nada más agradecerles de nuevo por su asistencia a la jornada por la competencia. Gracias. Al contrario.